Muy buenas tardes. Me ha regalado el privilegio mi compañero de generación, Humberto, con quien estudié la carrera hace nada más cerca de 40 años, ¿no? Sí. Así es, y de mi compadrito, el doctor de la Vega. Es realmente un honor estar aquí. Es verdaderamente emotivo ver la transformación de un hombre que siempre fue un gran líder, que siempre demostró una inteligencia intelectual notable, ya lo destacaron en su participación y en los honores que ha recibido, pero que a través de 4 décadas se transformó en un hombre integral. A mí me gustaría, Humberto, que nos dirigieras algunas palabras antes de arrancar esta moderación del panel en la cual Humberto me ha distinguido. Gracias, Oscar. Buenas tardes, buenas noches. Antes que nada, doy las gracias a esta, puede ser mi casa, nuestra casa. Teníamos unos buenos años de no venir, nos abrieron las puertas, nos han cobijado nuevamente. Muchas gracias, UP, Panteras, muchas gracias a LUCDI, muchas gracias Facultad de Ingeniería e Ingeniería Industrial. También doy las gracias, nos encuentra aquí mi equipo editorial, están en Argentina, el equipo que está en México y aquí en Buenos Aires. Muchas gracias a ellos, no pudieron acompañarnos. Y doy las gracias a todos ustedes, a mi familia, a mis amigos, clientes, que ya son amigos, colaboradores del Grupo Ciner que iniciaron conmigo, Rafa, Moni, y a ustedes, panelistas. Gracias por aceptar la invitación. Vamos, es un libro no técnico, es un libro que me permitió transformar, plasmar cómo fue mi transformación. Como bien decía Oscar, yo soy un hombre de finanzas, un hombre de números, un hombre de la exactitud, de la rentabilidad, de la productividad, de la eficacia, de la eficiencia. ¿No me dejarás mentir? De procesos. De procesos. Pero la vida te lleva por caminos insospechados. Te pone ante situaciones que te confrontan, que te llevan al límite, tanto personal como profesionalmente. Y es ahí donde te das cuenta que no todos son números. Que el número no es el fin. El número es una consecuencia. Es una consecuencia de cómo nos comportamos, cómo lo hicimos. Y si no lo hicimos con pasión, con emoción, no vamos a llegar al número. No quiero decir más para no spoilear. Lo dejo así, ¿no? Pero más adelante. No spoiler, ¿no podemos hablar del libro? No, pues vamos a spoilear el evento, pero sí podemos hablar del libro. Haré un cierre. Prefiero dar el cierre y ahorita ya platicar de ello. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo ya tuve la oportunidad de leer la obra completa, es formidable, y de hecho, además de ser amigos y de ser cercanos a Humberto, aquí hay muchos empresarios, hay mucha gente que tiene posiciones de liderazgo, y me parece relevante comentar que la obra apunta a eso, apunta a lo que necesita México hoy en día, a hombres y mujeres integrales, que no solamente se enfoquen, como ya se ha dicho, en los resultados, en la rentabilidad, sino que se enfoquen en el desarrollo humano, que se enfoquen en la persona integral, en las emociones, en los sentimientos. Humberto habla de ello a lo largo de la obra, que está dividida en 10 capítulos. Cada capítulo es un caso en aquel donde la empresa y Humberto se involucraron. Primero el capítulo describe, digamos, una problemática identificada. A continuación desarrolla, digamos, lo que fue la atención de cada caso. Y finalmente Humberto arriba a temas teóricos un poco más académicos que le dan el contexto a la solución o a la no solución, porque a lo largo de la obra también se encuentran casos donde el resultado no fue alegre, no fue positivo, no hay final feliz, pero que es parte del aprendizaje. Para moderar el panel, entonces, hemos pensado, ojalá les agrade esta idea que desarrollamos, hablar de los 10 capítulos de 4 de ellos. Nuestra prologuista, Rosa, y los 3 panelistas aquí presentes comentarán
cada uno de ellos uno de los capítulos. Humberto nos dará el contexto de un primer capítulo en el cual él va a platicar qué es lo que se detectó muy brevemente para dar pie a que cada panelista se extienda con su opinión y de alguna manera con el mensaje que queremos compartir aquí con cada uno de ustedes. No quisiera dejar pasar la oportunidad de reconocer al amigo, al compañero, al ser humano que hoy creo que a todos nos enseña cómo puede ser, si así lo elegimos, la evolución del ser humano. Como ustedes pueden ver, yo me rodeé de buena gente, los dos son menciones honoríficas, mi compadrito y Humberto, yo estudié menos, pero me rodeé de gente que sí sabía, pero lo que nunca me imaginé es ver a una persona que desarrollara todo ese potencial, sobre todo porque Humberto habla de los sentimientos femeninos, de la herencia, del legado, que son cosas no necesariamente duras, están en el ámbito suave. Entonces, para empezar, yo sí quiero pedir el aplauso para mi querido Humberto. Si te parece, vamos a empezar con Rosa. Con Rosa, adelante. Hablando del primer capítulo. De este primer capítulo que a mí me impactó, porque por ahí hay frases encantadoras que tú escribes en el libro. Una de ellas son los desafíos adaptativos. Y en el capítulo 1, en donde valoramos mucho de la intuición, hablamos de una mujer, Eugenia. Por cierto, Humberto ha tenido la prudencia de cambiar los nombres reales de las empresas y las personas para guardar la secrecía pertinente. Vamos a mencionar a la dama como Eugenia, y si brevemente nos das un contexto para que Rosa complemente el comentario, Humberto. Gracias. Este capítulo, ¿por qué lo pongo como primer capítulo? Porque es donde se marca, donde resalta esa figura, ese liderazgo femenino. Abro el capítulo 1 con un liderazgo femenino muy fuerte, una mujer fuerte, en paz descanse, ya falleció. Y la situación, apoyamos por muchos años esta empresa, pero la situación específica que narramos es una junta de consejo. Íbamos a definir una inversión, una expansión de planta, una nueva planta de producción. Todo el mundo decía, pues va a ser todo aprobatorio. De pronto sale Eugenia y dice, no estoy de acuerdo. Se quebró la junta en ese momento y es cuando surge una serie de emociones, de sentimientos encontrados, surge esa figura materna para proteger a los hijos. Muy interesante. Pero adelante, Rosa, con tu análisis. Gracias. Rosa, ¿nos escuchas? Listo, ya estás. Ya, perfecto. Pues sí, me encanta que hayas escogido este como el primero, porque conociendo a Humberto, creo que es el que te marcó. Creo que es uno de los casos en donde a ti te cayó el 20, que la persona era muy importante, y a partir de ahí empezaste a resolverlos de otra manera. Pero sí, y el título te lo deja clarísimo, el silencio que me reveló todo. Sí, claro que te lo reveló, porque ahí nos dimos cuenta, y él se da cuenta también como asesor, que cómo empiezan a tocar estas partes emocionales. Es muy emocionante, no nada más este capítulo, todos los capítulos, porque toca, y lo dijo Berta, una propuesta distinta, ¿no? Una propuesta que se necesita, también decía Oscar, en México y en el mundo. Les puedo decir que aquí las cosas también están bastante cerraditas. Y era tabú hablar de esto en un liderazgo, con directivos, con trabajos en equipo, de decir, sí, puedes hacer amigos, sí, la emoción, fíjate cómo reacciona esta persona. Y él en este libro es lo que logra, ¿no? Y concretándome al capítulo, habla de silencios, ¿no? Se habla de una intuición, de empezar a tomar la intuición como una experiencia y juntar las dos, ¿no? Puedes tener mucha experiencia en muchas cosas, puedes tener mucho conocimiento en otras cosas, pero la intuición muchas veces es la que te está marcando y la que te está diciendo. Y en este capítulo se habla como la intuición como la verdad.
Y ahí nos dimos cuenta, y generalmente esta mujer, y en general las mujeres, la intuición la tenemos un poco más desarrollada, no es por pegarles un poquito, y más si son ingenieros, pero al final ya la sacan y la tienen y la saben desarrollar muy bien, pero la intuición como la verdad es muy, muy importante. Y en esto, ahí nos damos cuenta, porque esta mujer era química, era una persona muy inteligente. A mí me tocó estar en este caso y en varios de los del libro, pero ella actuó como mamá. Ella actuó cubriendo a sus hijos, ¿no? Con el marido era otra cosa, la situación era más distante, era más, ahí estaba el problema, pero ella lo que hizo fue cuidar a sus hijos, cuidar a su familia, porque eso es lo que le decía la intuición. No le importaba que hubiera más dinero, no le importaba que se hicieran más grandes. Ella veía que no era necesario hacerse más grandes tampoco. ¿Por qué? Pues porque veía muchos huecos como mamá y como relación entre el hijo y el papá que iban a dirigir esto. Entonces, toca temas también como la coherencia. Siempre se ha hablado que hay que ser coherente en lo que eres y en lo que haces, pero ahora también tienes que ser coherente con lo que sientes, ¿no? Entonces, es hacer uno mismo, hacer las cosas y sentirlas. Y muchas veces dejar que lo que sientes te dicte, ¿no? Y esto era tabú, o sea, esto era que alguien, no sé, inclusive llorara o gritara, que dijera algo que sintiera. Esto no se podía hacer hace pocos años realmente, ¿no? Entonces, la pregunta también crítica, que es con la que cierra el capítulo, ¿qué no estamos viendo, pero qué no estamos sintiendo, ¿no? Entonces, esto es crítico, porque estás en esa punta en donde todos los números eran claros, el futuro era claro. Sí, pero ¿qué no estamos sintiendo? Porque esto que no estamos sintiendo, ya no tanto viendo, sino sintiendo, echó para atrás el proyecto, los retrasó y desgraciadamente no lo pudo frenar al grado que se hubiera querido, porque pues ganaron muchas votaciones y mucho dinero de por medio, pero al final sí acabó un poco en fracaso por no haberle entendido a esta mujer lo que quería, ¿no? Y también algo de lo que habla, lo valioso no está en lo que se dice, sino en lo que se calla, ¿no? Muchas veces hay que poder decir, es importante decir que no, pero es que ahora en día es importante saberte callar, saberte escuchar, saber qué quieren los demás, porque si no te callas y dejas que los demás hablen, tampoco te das cuenta que sientan. Entonces, esto es muy importante, saber y valer y revalorar el silencio, ¿no? Muchas veces uno piensa que las personas que no hablan, son calladas, son introvertidas. No, están pensando, están escuchando, están viendo qué pasa, y después muchas veces dices, mira, habla poco, pero cuando habla, claro, pues es que estaba analizando todo, es que estaba valorando ese silencio para poder intervenir. Otra cosa que se habla mucho, escuchar es recibir, interpretar y conectar, que esto ya también es la última, ¿no? O sea, escuchas, recibes, interpretas, pero tienes que conectarte, ¿no? Porque si no, no estás escuchando nada. Entonces, nuestro sistema de comunicación, de emisor, receptor y todo lo que hay en medio, como no conectes al final, hoy por hoy ya no funciona, y sobre todo con los jóvenes. Entonces, sí tiene flashazos todo el libro y todo el capítulo y demás de muchos conocimientos, porque además lo interesante, que lo decía Oscar, es que hay y está avalado por autores, ¿sí?, tanto modernos como más antiguos, pero también con personas, por ejemplo, a mí me tocó Angela Merkel, ¿no? Me toca en este capítulo el director de Danone. Son gente que está viva, que ahí está, que ha hecho, que la conocemos todos, ¿no? Entonces, lo valioso aquí también es toda esta conexión que él hace
porque avala su conocimiento. Humberto en este momento pues es un autor nuevo, entra a la vida de los académicos y del libro y tiene que avalarse, ni modo, y lo bordó porque la forma ideal de haber hecho esto es comparar con autores y comparar con personas, ¿no? Y ya para terminar, Oscar, que ya te estoy viendo un poco nervioso, replantear lo blando, ¿no? Las competencias blandas. Yo soy admiradora de las competencias, me dediqué a ellas desde el principio, mi doctorado es de competencias, y las competencias blandas no se veían, ya déjense de que se vieran las normalitas, sino la blanda era, o sea, de eso no se podía hablar, y ahora me encanta porque ya lo blando no es débil, es esencial, ¿no? Y hay que replantearse toda esta competencia blanda porque es la que nos dice por dónde, ¿no? Entonces es muy difícil como educadores hacerlo y no perdamos, ya no voy a hablar más porque esto es más conocido, las brechas generacionales que son catastróficas a la hora de poder tener una buena dirección en una empresa, sobre todo familiar, pero en otra normal. Y hay que saberse aprovechar como generación. Muchas gracias y pues aquí sigo con ustedes, encantada desde acá y feliz de apoyar a Humberto. Rosa está en España. Rosa está en España y bueno, te agradecemos mucho ese comentario, Rosa. Y yo no quiero dejar de insistir en la lectura del libro, porque esto no se refiere a Eugenia, no se refiere a esa asamblea, se refiere a las empresas donde todos de algún modo participamos en posiciones directivas, en posiciones de consejo, donde nos enfrentamos a temas familiares, donde nos enfrentamos a los retos de vida que muchas veces invaden a los fundadores. Y no es un caso para verlo de lejos, es un caso para que nos imaginemos que lo podemos tener enfrente de nosotros en las labores del día a día y que el impacto de no escuchar, el impacto de menospreciar la intuición puede tener consecuencias muy grandes. Así es, catastróficas. Voy hacia Luis ahora con el caso que a mí particularmente me ha resultado de mis favoritos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un proceso detrás, Luis, de pensar ingenierilmente, como puede ser mi caso, que un proceso debe ser únicamente eficiente, que un proceso debe de ser únicamente productivo. Y hay un par de frases que me han encantado del capítulo 4. Humberto lapidariamente dice, un sistema eficiente no es necesariamente un sistema saludable. También dice que un puente no se construye solo con ingeniería, sino con intención. Y me gustaría que brevemente, Humberto, nos diera la introducción al capítulo 4, que nos harás favor de comentar, Luis. Gracias. Gracias. Bueno, como dicen aquí, es el proceso que olvidó las personas. Porque muchas veces, bien decías, un proceso es ingeniería, que busca eficiencia, rentabilidad, tiempos y movimientos, pero descuidas que lo más importante. Y en un sistema de salud, o el caso, se hace más evidente. La experiencia del paciente se hace fría. Unos procesos impecables que encontramos. Me acuerdo, manualotes ahí, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Y qué hicimos? Vivimos la experiencia. ¿Y qué encontramos? Falta de trato digno al paciente. Falta de trato digno al paciente. Micromomentos para el paciente y para el acompañante, que eran muy importantes entender. Adelante, Luis. Gracias a todos. Gracias primero por la invitación, Humberto. Y les quiero platicar hay un programa que se llama El Minuto que Cambió Mi Destino. En este caso, fue un punto de inflexión porque este proyecto, primero que nada, fue un proyecto que se convirtió en un caso de IPADE y un caso de Harvard, por el resultado que obtuvo después de que nosotros participamos ahí. Entonces, lejos de colgaros la medalla completa, sí hay una feliz coincidencia, ¿no? De el antes y el después. Y al mismo tiempo fue un punto de inflexión porque tuve la oportunidad de conocer a mi querido Humberto, que me lo heredó un ex socio, que no sé de dónde te conocía, pero... Una amiga en común. Ah, sí, pues en ese momento había una necesidad interesante de una startup
que traía un gran propósito, pero que no estaban pudiendo escalar. Y entonces a Humberto le tocó hacer la parte de procesos precisamente, y a nosotros la parte del alma. Y de ahí es en donde hicimos esta cosa interesante, que en muchos proyectos se pelean como el agua y el aceite, porque él podría venir a decir, tú me estás quitando el tiempo y tú estás hablando de puras cosas intangibles, habilidades blandas, como decía Rosa, pero en lugar de decirme eso y de nosotros decirle, oye, eres la parte fría de esto y no estás ayudando a que esto jale, pues más bien nos hicimos muy buena química. Esto ya hace unos 15 años probablemente, o 17 años. Por ahí, 17, 18 años. Y a partir de ahí ya me lo llevé puesto y ya no lo solté. ¿No? Nos hemos vuelto compas, nos hemos vuelto, sobre todo cómplices, que es un concepto bien interesante, que está en todas las líneas de este libro. Esto me lleva a una reflexión bien interesante, porque a mí me gusta platicarlo así, la triste historia de dos exalumnos de Berkeley que encuentran una manera de cómo ser dueños de su futuro con una bandera de impacto social. El impacto social es una de las cosas que más puertas abre, que más dinero baja. Pero al mismo tiempo ellos se inspiran, como dice aquí un modelo de la India, de Aravind, en donde alguien demuestra ya que se puede generar mucho valor y crecimiento con cierto modelo que hagas bien. Entonces la fórmula es bien simple. No puedes depender de las fundaciones. Tienes que ser autosostenible. Y para poder hacer eso, mientras más gente ayudes, más dinero generas, más escalas tu impacto. Y por supuesto puedes jalar un poquito de ese dinero a tu bolsa o a donde sea. El objetivo era que en 15 años ellos querían lograr crecer a 10 sucursales, 10 clínicas a nivel regional local y una clínica central. ¿Eso lo lograron en cuántos años? Como en la mitad. 7 años. 5 años. 5, 7. Pero la clave es, ahí sí creo que nos podemos poner el crédito, en donde ellos no podían crecer esto porque daban bandazos entre somos muy amables y muy humanos, pero la gente no sabe cómo hacer su trabajo. Y habían contratado, como empiezan muchas veces los startups, trajeron a una persona que de muy buena fe, pero no con las canas que tiene Humberto, hizo unos procesos en donde lo convertían todo demasiado cuadrado. Era tan cuadrado que limitaba y opacaba el alma. Así es. Entonces mucha gente tenía ese problema. Estaba diciendo adentro, están diciendo que ayudemos a la gente, pero esto es muy complejo y no tenemos oportunidad nosotros de cómo expresar este tema. En resumidas cuentas, lo que no se medía, lo que no era un número, no se podía hacer. Y como dice aquí en el libro, estas no son historias, más bien, esta no es gente que se convierte en un número, que eso es lo que sucede en todas las organizaciones que tienen KPIs, indicadores y procesos. Sí es una manera de crecer, pero no al grado en donde pierdas el alma, porque en centro oftalmológico la gente no traía números, mucho menos dinero, porque está enfocado en la base de la pirámide. Lo que traían eran historias. Historias. ¿Cómo mides las historias? Historias y miedo. Y miedo sobre todo. Uno de los problemas que tenían es que tenían una pérdida de clientes cuando aparentemente ya habían pasado por el proceso de convicción y de análisis, de diagnóstico, incluso de decirte cómo sí puedes financiar esto. Pero el miedo que tenían es que por el conocimiento limitado que tenían, ellos pensaban que su vida estaba en riesgo a la hora de operarse una cirugía láser, en donde si estás bien del corazón, a menos de que haya un temblor, no hay manera en la que te pase nada. Vas a quedar bien 99% asegurado. Pero era ese problema que había. Hay un framework, una construct de Bain que me gusta mucho usar y se llama el Founders Mentality. Todas las empresas, no importa que estén empezando o que estén ya muy saturadas, o sea, muy maduras más bien, lo que buscan es que todos los empleados piensen como si fueran fundadores. Hasta que llega la pregunta de ¿y dónde me reparten las utilidades? Porque así es más fácil pensar como fundador, ¿no? Si hay utilidades. Entonces dice, no hay utilidades, entonces ya regresamos a la parte difícil, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cómo funciona es que todos los emprendedores le ponen más corazón que otra cosa. No hay dinero, no hay sistemas, no hay nada. Entonces llega un momento en donde le hablan a Humberto y Humberto entonces les ayuda a procesos. Sin embargo, los que no son Humberto los llevan al lado extremo de lo cuadrado. Hasta que un día te cruzas con un colaborador y empiezan a decir, oye, antes nos saludaba Humberto, antes nos felicitaba y nos decía feliz cumpleaños el día de nuestro cumpleaños. Se perdió todo el alma que tenía la empresa y se perdió el sentido de arrojo, porque además ahora hay cero apuesta. Si hay un nivel de 3% de riesgo, no se hace nada. Entonces hay un punto bien interesante que se menciona aquí.
no es un tema de ser lindo, es un tema de crecer y de apostar y de permitir que la gente sea propositiva, lo cual en un sistema cuadrado no hay espacio para hacer eso. Lo que hacen entonces es que se van al lado opuesto de los procesos, sucede esto, hasta que eventualmente llegas al punto del fundador, en donde dices, podemos combinar las dos cosas. Como este modelo, que siempre se me olvida el nombre que le pusiste, porque si no se me sale, Ultra Opta, vamos a llamarle para efectos prácticos de la conversación. Y esa es la razón de por qué se convirtió en un caso de Harvard, porque ellos pudieron confirmar que se podía dar un trato con calidez y con calidad. Y aquí me permití buscar una frase que acuñamos nosotros, porque hay un ángulo muy interesante en el tema de comunicación. Las empresas, pocas, que no son muchas, que eventualmente llegan a este equilibrio, sigue siendo sistematizado, es decir, no lo comunican a todo el mundo. En esta clínica oftalmológica, tú llegas y lo primero que te encuentras es con esta frase, que está diseñada para darle a entender a los que van a visitar qué pueden esperar, pero sobre todo para decirle a los colaboradores qué tienen que entregar. Y la frase dice, bienvenido a Ultra Opta, donde todos compartimos una misma vocación, llevar a más personas y comunidades servicios de salud visual accesibles, de calidad y con calidez, donde cuidamos tus ojos como si fueran los nuestros, porque sabemos lo importantes que son para que puedas ver, vivir y transformar tu vida. En esa última frase hay algo clave, en donde le estamos diciendo a todos los colaboradores, no venimos a hacer 5 pasos todos los días. Lo que venimos es a tener la sensibilidad de que la gente les vamos a ayudar a transformar la vida. Esa es una razón en donde cualquiera de nosotros puede apostar que sería suficiente para levantarnos en la mañana e ir a trabajar, llueve, truene o relampaguee. Y ahí es en donde la comunicación tiene un rol muy importante, al mismo tiempo que las prácticas que se hacen, porque no puede quedarse tampoco en la frase de la entrada, sino en cómo lo practicas y sobre todo en cómo lo mides y recompensas. Entonces a mí me gusta mucho este libro y se lo recomiendo porque además te ilustra y cómo es una plática con Humberto Arturo Villanueva. Luis Armando. Para ser preciso, exactamente. Ya nos ventaneamos los dos. Pero bueno, Humberto... venimos de padres que veían telenovelas. Exactamente. El final 2 prolífica. Entonces está llena de referencias, ¿no? Aquí hay una serie de referencias que yo no conocía, de autores, de metodologías, de cosas así. Entonces esto se convierte en un árbol de ideas, que si ustedes le quieren seguir rascando, pueden hacer un par de cosas. O lo llevas a tu organización como una reflexión. Yo, por ejemplo, mañana voy a llegar, o bueno, más bien Jay, que trabaja en mi oficina, seguramente llegaremos y habrá una de estas frases puesta en el pizarrón, que algún mensaje tendrá detrás de ella, ¿no? Entonces sí puedes llevártela y ver cómo la implementas, o puedes buscar alguna de estas referencias también, pero todo conecta de una manera muy interesante. Así es que te agradezco mucho otra vez la invitación. Gracias. Te agradezco la oportunidad de volver a ver este proyecto con estos ojos, pero sobre todo te agradezco la oportunidad de compartir este proyecto con mucha más gente, ¿no? Porque el tema es que todo el mundo le eche eso. Y es un poquito la idea. Me decía Rosa, que escribió el prólogo cuando leía el manuscrito, oye, estás dando mucho. De eso se trata hoy, de compartir, de dejar un legado. Sobre todo yo que trato ahora con muchos millennials, con muchos jóvenes. Necesitan ellos guía, de verdad. Necesitan mucha guía los jóvenes hoy. Creo que este libro los puede ayudar. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. A mí me encanta esto que tú ahorita de alguna manera reflexionas, porque en la época que estamos viviendo hoy, llena de tecnología, donde afortunadamente podemos automatizar, hacer eficientes procesos, volvernos más rentables, más pragmáticos, utilizar menos recursos, es muy fácil, y creo que lo ilustraste muy bien, perder el alma, perder el sentido. Y es una recomendación para negocios que tienen muchos años y para emprendedores. No nos perdamos en que la productividad o el KPI lo es todo, porque no es así. Muchas gracias. Y no se trata de escoger, se trata de balancear. Exacto, de buscar un equilibrio, no es una cosa o la otra, es justamente de buscar un equilibrio. Y hablando de equilibrio, ahora vamos a comentar con Roberto el capítulo 2, que a mí justo me llamó mucho la atención, porque si lo recuerdan, se habla de 2 hermanos,
ahorita que decías del equilibrio, Luis, se habla de Andrés y Claudia, que como hermanos se ven en el reto de superar el desafío de una herencia inesperada, ¿no? Se ven en el desafío de un taller que se ha convertido en empresa. Se ven en el desafío de sacar adelante algo que les cae casi como un balde de agua. ¿Nos das contexto, mi querido Humberto, para que Roberto comente? Claro que sí. Cuando yo llegué a esa empresa, lo primero que me sorprendió fue las piezas de ingeniería que hacían. Yo le dije a Andrés, oye, son como el savoir-faire francés. Esa filigrana, esos artesanos franceses que cuidan mucho el detalle, como el relojero suizo, como cuando haces un violín Stradivarius. Son ustedes así. Pero ustedes son artesanos en termodinámica. ¿Se dedican a qué? ¿Termoflujo? A la termodinámica. Equipos de control de temperatura, de enfriamiento, etc. Como dice Oscar, supieron honrar el legado, entenderlo, transformarlo y proyectarlo hoy en un futuro muy próspero. De verdad. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me hubiera encantado, como Luis, haber participado de este proyecto. He participado en algunos proyectos exitosos con Luis y con Humberto. Este no me tocó, pero la verdad, al leerlo, como si lo hubiera vivido. Me conecté tanto con la historia, porque esto, créanme, son historias del alma que te tocan. Y más para nosotros que nos gusta el tema que tiene que ver con lo empresarial, pero también con lo humano. A mí me apasionan los dos temas y tal vez por eso me conecté mucho. Es escritor, ¿eh? El señor también. Gracias. Más crítico. Gracias. Igual todos tenemos mucho que compartir, creo yo, y este libro a mí me ha tocado el alma. Me permití, para no spoilear tanto, imagínense si lo que les voy a compartir es, digamos, una idea de lo que es el capítulo, lo que ustedes van a encontrar al leerlo. Va a ser algo que les va a tocar el alma. Me gustaría iniciar comentando que cuando hablamos de herencia, porque efectivamente, cuando decimos herencia, de inmediato nos brillan los ojos, ¿no? Y vemos lo tangible, vemos lo cuantificable. Decimos, ¿y cuánto? ¿Qué fue lo que...? Bueno, posiblemente vemos temas financieros, vemos temas de bienes, incluso de negocios o empresas, y este es el caso. Pero las herencias van mucho más allá de lo tangible. Y muchas veces decimos, lo heredó de su papá, lo heredó de su mamá, y no necesariamente es algo físico, ¿no? Es así porque así era su abuelo, decimos en Monterrey, es que abuelo, y los papás nos quitamos la carga, ¿no? Porque es que abuelo lo trae de otra generación, no de mí, ¿no? Realmente va mucho más allá, va a lo profundo. Yo le llamo huellas del alma. Son esas huellas que quedan por ahí, que en esta historia, fíjense algo, yo creo que fue un tema de tomar huellas de alguien que nos precede en su forma de mirar el mundo, de amar, de crear, de vivir. Y tiene que ver mucho con lo artesanal que decía Humberto. Yo me imaginaba eso. Me imaginaba estando ahí con este hombre que inicia una empresa con amor, haciendo las cosas que le apasionan, poniendo toda su alma, todo su amor en cada pieza, en cada decisión, en cada relación. Imagínense lo que había de energía en ello, en ese momento, cuando ese hombre está operando su empresa, administrando su empresa. Era un hombre que conocía la nobleza del trabajo bien hecho. Yo no lo conocí, pero Humberto, me adelanté leyendo todo esto. Su empresa prosperaba porque él mismo era parte del proceso. Su liderazgo no lo ejercía desde el control, sino desde la parte presencial. Ahora nos gusta mucho compartir los cursos que tienen que ver con liderazgo compasivo, liderazgo presente, liderazgo desde el alma. Y realmente ese negocio no era solamente una fuente de ingresos, era una extensión propiamente de su alma. Hasta que un día, como pues todos estamos en este camino, él trasciende y con su partida hereda
esta empresa a 2 de sus hijos, un hombre y una mujer. Para ellos, pues en ese momento es encontrarse en un desafío inmenso, no solo por lo que representa lo empresarial, porque ellos eran conscientes de lo que su padre había plasmado en esa empresa. Entonces el reto se convierte en algo inmenso. Se me pone chinita la piel de platicarles todo lo que leí y resumí de este capítulo. Y es aquí donde ese capítulo se vuelve profundamente humano y espiritual. Porque los hijos no heredan solo la empresa, sino memorias emocionales. Un programa familiar lleno de amor, esfuerzo, sacrificio y sentido. Y aquí me gustaría profundizar en algo que Humberto nos comparte en este capítulo, no textualmente, pero sí para quienes nos apasionan algunos temas que tienen que ver con lo transgeneracional, lo vemos plasmado irremediablemente. Sin que Humberto pronuncie la palabra transgeneracional, no sé si irremediable, trasladarnos a ese tema que tiene que ver con la energía del alma. Y me gustaría platicarles, por ejemplo, que yo veo claramente en este capítulo algo que a mí me encanta Bruce Lipton. Para quienes han leído a Bruce Lipton, él habla de la epigenética transgeneracional, que estudia cómo las experiencias de vida pueden modificar incluso la expresión de los genes, porque hablamos de los genes en el tema físico, es que es güerito, es de ojos azules, es de tal complexión, pero la epigenética te habla de cómo tú puedes, a través de tu misma historia, modificar tu parte genética. Lo vemos algo lejano, pero así es. Les invito a que lean también. Este libro de Humberto nos va a llevar a leer muchos más libros, créanme. En verdad, y eso es lo más enriquecedor, porque no te encierras en un texto. Vas más allá y te va a invitar a que experimentes y profundices. A que busques. A que busques. A mí me invitaste. Muchas gracias. Habla también de la psicogenealogía, del análisis transgeneracional, que tanto habla Alejandro Jodorowsky, no sé si también lo han leído por ahí. Él toca mucho el tema del inconsciente familiar. También, para quienes han leído a Carl Jung, él habla mucho del inconsciente colectivo y de esas memorias ancestrales que hay en nosotros, ¿no? Y que todo esto tiene mucho que ver con el inconsciente, y es por eso que a veces no nos damos cuenta desde el consciente de cómo son las cosas y por qué son las cosas así, precisamente. Entonces, fíjense, detrás de toda esta mirada transgeneracional que les platico, sabemos que efectivamente heredamos ADNs biológicos, pero también ADNs emocionales, inconscientemente. Heredamos creencias, miedos, heredamos sueños, patrones inconscientes, y cuando no los miramos, repetimos. Es decir, dicen que lo que no puedes ver no lo puedes mover, ¿no? Hay que ser conscientes de las cosas para poder moverlas. Pero cuando reconocemos con amor toda esa historia, hacemos una transformación absoluta. Entonces, es precisamente lo que los hijos en esta historia hacen con este acompañamiento de Humberto. Yo no creo en las coincidencias, sé que tuvo que haber pasado así, que Humberto llegara a la vida de ellos, a esta experiencia, a este reto que juntos pudieron caminar, y llegaron a un tema en el cual no copiaron, fíjense, la historia de su padre, no buscaron reemplazarlo, honraron desde una nueva conciencia lo que su padre ya había hecho. Y eso es lo grandioso. Eso es lo que se relaciona con el alma, ¿sí? ¿Logras objetivos? Sí. ¿Logras que la empresa se transforme? Sí. Pero también tocas corazones, desde lo humano, y esa es la parte bonita. Entonces, ¿cómo llegas a todas estas respuestas? Yo me imagino preguntas como esto, que se hicieron en ese momento los hijos. ¿Qué nos quiso enseñar realmente nuestro padre con su forma de trabajar? Más allá del éxito, más allá de lo empresarial, ¿qué nos quiso enseñar? ¿Cuál era el alma de la visión que tenía él? ¿Hacia dónde desde el alma tenía el camino de esa visión? Y al responder estas preguntas, muy seguramente ellos se dieron cuenta que su padre
lo que realmente les generaba, más allá de una empresa, era un propósito. Y por eso les decía yo, imagínense el gran reto que tiene que ver con esto. No es solamente seguir siendo una empresa exitosa como lo tenía mi padre, sino ir más allá, a través de una transformación. Con amor, respeto, deciden actualizar los procesos, modernizan la estructura, abren una empresa hacia el futuro, pero sin perder la esencia, sin desconectarse de aquello que la hacía única. ¿Y qué es eso único? ¿Qué es? Sino el alma, que identifica a cada organización. Porque ahí está nuestra energía, ahí está nuestro sello. Entonces, ese equilibrio del cual hablábamos ahorita, entre tradición y renovación, entre lo heredado y lo creado, es el verdadero arte de sanar un linaje de padres a hijos. Perdonen, pero se me pone la piel chinita ahorita que les platico todo esto. Desde la biodescodificación, que también es un tema que me apasiona mucho, para los que conocen, es el tema que tiene que ver cómo los temas de salud tienen que ver con las emociones, cómo se relacionan las emociones y los temas de salud. Para la parte de biodescodificación podemos decir que ellos transforman un programa ancestral del control total, porque era un padre que tenía un control total sobre su empresa, en un nuevo código, el código de la confianza, de la colaboración y la expansión, porque siguen en ese camino. Mientras el padre representa la raíz, la fuerza del origen, la identidad, los hijos y el alma familiar se expande con ellos. En este capítulo nos recuerda que honrar no es necesariamente repetir lo que el padre hacía, sino evolucionar con gratitud. Que cada generación tiene el deber sagrado de recibir lo esencial, pero también sanar lo que ya no sirve y proyectar lo heredado hacia un nuevo nivel de conciencia. Así la empresa no solo continúa existiendo, se renueva, se eleva, se vuelve más viva, porque el alma del padre no desaparece, trasciende a través de los hijos. Y eso en términos transgeneracionales es el acto más grande de amor. Permitir que la vida siga fluyendo, que la energía no se estanque, que lo aprendido se transforme en sabiduría. Esa es la gran herencia. Al final, esta historia nos enseña que cuando una empresa o una familia se sostiene desde el alma, deja de ser un proyecto humano para convertirse en un legado espiritual. Porque el alma no muere, solo cambia de forma para seguir creando a través de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y tal vez ahí radica la verdadera estrategia con alma, Humberto. En reconocer que no somos los dueños siempre de lo que hacemos, sino los continuadores de una historia mayor, que va mucho más allá, una historia que comenzó antes que nosotros, que seguirá después de nosotros, y que mientras haya amor, seguirá esa historia, mientras haya conciencia y propósito. Este es un extracto pequeño de ese hermoso capítulo que los invito a leer. Claro, todos los capítulos son bellos, pero desde que yo lo leí, me dijeron, ¿cuál te gusta? Herencia, yo. me cautivó y la verdad te felicito, Humberto, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias. Qué gran profundidad nos regalaste, nos dejaste a todos pensando, Roberto, de verdad que nos dejas marcando ocupado. Muchas gracias, Roberto, de Oye, verdad, pero por sí brindarnos es este muy espacio. potente esta frase de lo que hace auténtica, esa palabra que está ahorita tan de moda, lo que hace auténtica a una organización es el alma. Totalmente. Y hay un concepto que ahora con el tema de inteligencia artificial y todo esto se acuñó, que son las empresas zombie. ¿Sí? ¿Por qué son no zombies? tienen alma. No tienen alma. No tienen alma. Ya hay muchas. Ya hay muchas. Y empiezan a decaer, obviamente se refleja en números y demás. Esto que te digo, el número no es el fin, el número refleja cómo nos estamos portando, cómo nos hemos comportado, cómo lo estamos haciendo. Es el camino. No es el fin. No es el fin. Es increíble, pero ya llegamos al último capítulo. Y antes de darle la palabra a mi compadrito, perdón, al doctor de la Vega, mi compadre,
quiero recordarles que para ir cerrando porque sí, todo lo bueno llega a su fin y vamos a compartir una reflexión final, Rosa, Luis, Roberto, por supuesto Eduardo, y finalmente le vamos a dar la palabra a Humberto para que haga el cierre del panel, para que vayan ustedes pensando en esa reflexión final. Y compadrito, yo la verdad escogí, fíjate qué ironía de la vida, el mismo capítulo que tú escogiste como el favorito, porque a mí me impactó este tema de una organización con un organigrama circular, ¿no? Con una mística que no requiere una organización piramidal, una estructura jerárquica, sino un ecosistema que funciona a través de responsabilidad y compromiso. Y perdón, a riesgo de repetirme, yo quiero insistir en que esto no se trata de las historias que se narran en cada uno de los capítulos, se trata de herencias, se trata de transformación generacional, de propósito, de intención, y eso lo compartimos todos, estemos donde estemos. A veces no solo es en la empresa, y es como en te la decía, casa. Es un libro para cualquiera, porque en cualquier ámbito lo puedes usar. Por supuesto. Lo podemos usar en negocios que parecen por momentos fríos, pero que en el fondo tienen eso, como lo ha dicho Luis, esa alma, ese propósito. Y eso es algo que a mí personalmente me ha encantado del libro, El alma de la estrategia del alma. Danos, por favor, el contexto del capítulo 6, Humberto. Gracias. Bueno, es una empresa exitosa. Se dedica a productos del cuidado capilar. Llegamos a la planta, nos dice el ingeniero, el dueño: tengo el 80% de mi plantilla son mujeres. Wow. No sé cómo administrar. Necesito que hagan procesos, esa fue su petición, para que la gente sepa qué hacer, cuáles son sus responsabilidades. Entramos al proyecto, recorrimos la planta, una planta de clase mundial, impecable, de verdad, es de las plantas más limpias, de verdad, y organizadas que hemos pisado el equipo. Lo primero que nos dimos, no sé, el ingeniero es un controlador, ve cómo tiene todo, pero qué equivocados estábamos. Cuando fuimos caminando durante el proyecto, ¿de qué nos dimos cuenta? De un organigrama circular. Yo ya lo había estudiado en la teoría. Empresas como Google, como Zappos lo manejan, pero nunca lo había visto en la práctica. Y dices, wow, qué avanzado. No lo estudió el señor, no lo estudió el ingeniero, lo intuía, lo sacó, porque así le funcionaba. Sus 4 o 5 pilares, una organización circular, él podía irse a las expos a vender y no pasaba nada en la empresa. Y él lo sabía, inconscientemente lo sabía. Un caso de éxito. Adelante. Bueno, pues yo voy a hacer me hubiera encantado, como decía Roberto, participar en algún capítulo en vivo de este libro vivo, porque es un libro que tiene alma, y el alma da vida. O sea, este libro yo lo podría considerar como una clasificación de estrategia empresarial y muchas cosas más. La tesis principal, en mi opinión, es que el libro aborda la necesidad urgente de mirar al mundo y las empresas desde una perspectiva más humana. Y eso, en verdad, descubrirlo y hacerlo realidad, Humberto, merece todo mi respeto. Invita a replantear el valor de aquello considerado, como decía Rosa, que es esencial, Rosa, y coincido contigo, a replantear lo blando, lo que aparentemente es accesorio. Demuestra Humberto que la estrategia, cuando carece de alma, se vuelve fría y es rígida. Pero cuando está animada por el propósito, que lo he oído no menos de 16 veces con los panelistas, se convierte en una fuerza imparable
de la palabra que más me ha gustado, que se llama transformación. Considero, Humberto, que te has hecho un experto en conectar piezas sueltas y encontrar el alma entre ese mundo de indicadores claves de rendimiento. Y argumentas que los números rígidos sin emoción no funcionan. No funciona. Pues, entrando al capítulo 6, voy a tratar de comentarlo porque vale mucho la pena que lo lean. En verdad, y cuando me pidió cuál capítulo escoges, pues luego vi el capítulo 6. Como dice Humberto, es un capítulo donde llega, me imagino, así como los Avengers, Humberto con su equipo, y encuentran una empresa altamente eficiente desde el punto de vista operativo, y pues ya hicieron alguna imaginación, ¿no? Como buenos consultores, y pensaban que había una dependencia excesiva del fundador, ¿no? ¿No está aquí Mario? ¿No? No está. Es que en verdad, señor, es genial y Humberto lo descubre, ¿no? Sí, es genial. Su preocupación eran esas funciones que a veces se van duplicando y cuando vamos tomando decisiones que no son tan claras. Y a veces los que hacemos cabeza, cuando esto falla, falla todo. Pero a pesar de ese aparente centralismo, como lo comentó Humberto, esconde la empresa un poderoso modelo de trabajo orgánico. Es orgánico y es poderoso este modelo de esta empresa de tintes para el cabello. Un liderazgo distribuido, como dice Humberto, en 5 pilares. Mario tenía 5 pilares alrededor de él. Tenía recursos humanos, que ahorita pues cualquiera podría decir que es el área más importante de una empresa. El área de finanzas, que a mi querido Humberto le encantan. El área de operaciones, que los industriales se enamoran de ella. El área comercial, ¿no? Y el área de ingeniería. Pues todos estos señores tenían un poder clave. Primero, que tenían una década de experiencia y tener hoy ahora, con el perfil de chavos, más de 6 años en una empresa, en verdad yo lo reconocería. Estuve hace poco con la directora de PepsiCo y traen un nuevo modelo. Gaby decía, si logramos que estén con nosotros 5 años, ya la hicimos. Ya es demasiado. Digo, es a lo que le están apostando ahora. Porque como dices, no llega ni a 2 ni a 3, ¿no? Pues esta empresa pues presenta este modelo circular vivo, y digo que está viva, la empresa es vivo, ¿no? La estructura no es una empresa que presente una jerarquía tradicional. Es un proceso, es una empresa con un organigrama donde Mario está alrededor y ha sabido como la luz blanca, ¿no? Que pasa por un prisma y se divide. Así, cada uno de estos 5 pilares era una parte genética de él, pero completa, de extremo a extremo. Y pues esta empresa, que recuerda como Humberto lo va comentando, pues es un modelo intuitivo, como lo habíamos platicado hace un rato Rosa, pero colaborativo. Recuerda que muchas empresas como Google, ¿no? Que no tienen estas jerarquías rígidas con roles bien definidos, pero tienen un altísimo grado de confianza, que me parece que es la parte central de esta empresa. La misión de los consultores pues fue documentar los procesos para formalizar sin burocratizar, muy bien hecho, ¿no? Y convertir este liderazgo intuitivo, que era algo poderoso, en una estructura replicable. Que eso, en verdad, la intuición, hacerla replicable, no creo que sea algo sencillo. No, y fue un caso, ¿verdad? Muy complejo. A nosotros nos costó mucho trabajo descubrir el organigrama así, circular. No tenía estructura. No lo sabía. Su organigrama era él,
con sus 25 reportes. De verdad. Una línea. Una línea. Él lo intuía, pero no sabía cómo representar, cómo funcionar. Y sí, platicando con el equipo, me costó mucho trabajo. Nos costó mucho trabajo descubrir ese organigrama circular. Pero en cuanto nos llegó ese aha moment, va por aquí. Pues en verdad esto a mí me costó muchas horas diluirlo desde un punto de vista de consultores, cómo pudieron bajar la intuición a algo que fuera replicable, claro y delegable. Sobre todo. Pues con esto la empresa mantiene un dinamismo y Mario, que era como su preocupación, logra ausentarse con santa paz de su empresa. Pues este capítulo 6 se convierte en una reflexión sobre el liderazgo distribuido y la confianza organizacional, pues que ahora ha inspirado a muchos autores contemporáneos. Y pues hay una lista, como decían, que este libro invita a seguir leyendo y leyendo y leyendo, porque pues está vivo. No voy a comentar todo lo que se comenta, pero bueno, se comentan algunos referentes internacionales de liderazgo circular que vale mucho la pena también después repasar, porque pues son a todo dar. Pero digamos que me quedo congelado cuando llego a leer una parte que dice, normalmente a todo mundo cuando dirige, dice, ten un objetivo, traza pones unos KPIs y mide, porque si no mides vas a fracasar. Y entonces los que se exceden en la medición se hacen controladores, ¿no? Y los que no miden, pues tienen una debilidad que todo el mundo les ve la cara. Entonces digamos que en ese equilibrio está pues todo el modelo de dirección entre los que sabemos confiar y entre los que no sabemos confiar. Y nos hacemos como tiranos, como controladores. Bueno, pues en la conjetura dice que el verdadero control de una empresa se obtiene a través de la confianza. Que Mario lo que sabía hacer con sus cinco reinos era confiar. Confiaba en ellos. Y eso, descubrirlo, porque no está escrito. ¿Cómo sé que confían en mí? Hay gente que dice que para que no pierdan la confianza en uno, cuando alguien te quiere timar, hazte pato, no le digas nada. No le digas nada. Refuerza la confianza que le tienes y se va a componer. Y a veces vale la pena como probar esto. Para finalizar, esta empresa descubre que formalizar no significa burocratizar, sino multiplicar capacidades y asegurar la continuidad del negocio. 4 conclusiones en este capítulo. No quiero decir más porque tienen que leerlo en verdad, los va a cautivar. Dice, una empresa puede ser eficiente, humana y evolutiva a la vez. Segunda conclusión, el liderazgo compartido multiplica la creatividad y la resiliencia. Cuarta conclusión, la confianza es el nuevo control. Déjame decirlo así, le vamos a poner de Humberto para el mundo. Y que cuando el liderazgo deja de ser imposición para ser conexión, la organización no solo crece, florece. Y estas palabras, Humberto, en verdad yo creo que acababas de ver ganar al Cruz Azul. Le vamos al Cruz Azul, aunque ahorita sentimos una enorme frustración, pero bueno, dice Humberto, es una imagen bellísima para cerrar. Cuando una organización aprende a vibrar desde su centro, lo que sigue no es una etapa, es una danza de alta frecuencia. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, mi querido Eduardo, no lo pudiste decir mejor. Yo coincido que es un capítulo que te conmueve, ¿no? Y que a final de cuentas nos hace pensar, cuando uno le da lectura
a la obra completa, uno tiende a pensar que la van a colocar en la sección de fantasía en las librerías. Pero lo bello de esta obra es que es real. Es que son 10 casos que efectivamente ocurrieron, que efectivamente se atendieron, que como ya dijimos, unos tuvieron final feliz, otros no tanto, pero que nos regalan el aprendizaje. Y creo que eso es lo que este autor primerizo, como ya lo decía Rosa, pero que seguro estoy que va a continuar con esta aventura, sin duda. Por supuesto, y que nos da la oportunidad a todos de ver un ángulo distinto del empresariado. Justo. De ver un ángulo distinto de las interacciones en el empleo, en el trabajo, en los negocios, y que nos invita y nos compromete a todos a llevarla a la práctica. Y sobre todo en momentos como lo que estamos viviendo, no en el país, a nivel mundial, donde estamos dentro de una vorágine, de un dinamismo que no nos paramos. Vamos por el número, vamos por el resultado. Los chavos, oye, tienes 2 minutos para explicarme. Traigo mi presentación. No, una lámina, no tengo tiempo. La puedo leer, mándame un WhatsApp y ya con eso tengo. Hagan una pausa. De verdad, hagan una pausa. Lo que Ahí va. Un ejemplo en vivo. Sí, perdón. Entonces, ¿qué les digo? Tengamos un momento, cuando tengamos una decisión compleja enfrente, demos pausa, analicemos, veamos los números, pero más que nada, sintamos. ¿Me vibra? ¿No me vibra? ¿Qué energía me genera? ¿Va con el propósito? ¿Es lo que quiero para mi empresa? ¿Por qué tengo que decidir hoy y no mañana? Piensen eso, reflexionen, tomen esa pausa. Des esos momentos. Ustedes que pueden tomar decisiones, platiquen con sus equipos. Es lo que con Damián aquí lo hacemos mucho en los talleres. Platiquen con sus equipos. Retroalimentense, escúchenlo, como dice Rosa. No solo la comunicación de 2 vías, conecten, motiven, vibren. De eso se trata esta vida, de vibrar. Absolutamente, querido. No de buscar el número llega solo, créanme. Es consecuencia y no fin. Así, llega solo. Y ya estoy concluyendo, perdón. No. Faltan los mensajes Sí, pero, para que sean tus palabras finales de despedida. Digo, estoy construyendo porque es importante. Es importante, como dice Rosa, que nos permitamos sentir y llorar. Tengo yo clientes, fundadores, tengo mi teléfono 24/7. De repente un día, 10 de la noche. Ay, mi ingeniero. Oye, ¿qué te pasó? Estoy aquí, ¿puedes venir? Pues vamos. Y es cuando se quiebran esos hombres duros en la empresa, se quiebran. Me ha tocado más de una vez verlos, más de una persona. ¿Tienes tu lista de gente que llora contigo? Sí. No la va a publicar. No la voy a CEOs y fundadores. CEOs y fundadores. Y amigos. Y ahora amigos. Me llaman, me dicen, oye, ¿qué puedo hacer? Que no me entienden mis hijos. Que no me entiende, ¿qué tengo que hacer con este mono aquí? Y es cuando se confrontan con ellos mismos. Pero ¿por qué llegar hasta allá? Si podemos anticipar esos momentos, que fluya la emoción, el sentimiento, de verdad, de verdad. Y es una forma distinta de hacer empresa hoy, de hacer negocio. Mucho les digo yo a los millennials con los que trato, chavos, tranquilos, respeten. Me han tocado juntas de consejo bien complicadas. Desde que trabajaba yo en el corporativo, de repente me mandan, ay, te vas allá. Negociar con brasileños, negociar con gringos, con europeos, dices. Y te dan la vuelta, ¿eh? Si no has preparado, te dan la vuelta. Te dicen, va por acá, no es cierto. A ver, vente para acá. Los salimos de la sala, vamos a ver qué está pasando. Son situaciones bien complicadas. Y alguna vez, los consultores cuando estaba allá en Grupo Televisa llegan y me dicen, pues, ¿con quién te vas a ir a comer? No, solo. Y me dicen ellos, se acerca Jorge, se llama Jorge. Cuando llegas a cierta posición en la escala jerárquica, te vas quedando solo. Yo estaba joven ahí, tenía 30 y tantos años en ese momento. Cuando empecé a entender
que más arriba de la estructura jerárquica estás más solo. Y es cuando entiendes al fundador, cuando entiendes al director. Arriba estás solo, abajo están todos, y al lado no tienes a nadie. Y es cuando debes de entender que tú te confrontas y te tienes que abrir a ti mismo y leerte adentro, qué estás sintiendo. Son momentos bien difíciles. Solo en la soledad tomas las decisiones. Yo me acuerdo que me quedaba tarde en la oficina cuando trabajaba en corporativo. Tenía que firmar autorizaciones por millones de dólares. Millones de dólares, me decía mi analista. ¿Cuánto firmas? Prepárate la requisición de fondos, ¿por cuánto? Por tantos millones. Y yo la firmaba solo, no había nadie. Me decía mi jefe, tú eres el responsable, tú eres el consejero de la empresa, de la filial. ¿Sí? Justo. Otro amigo me decía, alguna vez que nos íbamos a desayunar, oye, a ti te curaron a fuego vivo, güey. Te mandaron allá que te tomaras experiencia. Y son esos momentos que hoy los veo en retrospectiva, que dices, me fueron forjando, y hoy lo puedo platicar. Y hoy lo trato de compartir, porque no son situaciones que muchos están viviendo hoy. Están solos, que están en una velocidad, tomando decisiones mal, estamos tomando decisiones mal porque las estamos tomando apresuradamente, sin introspectar, sin pensar, y estamos olvidando algo muy importante, la parte humana, la parte sensible, la parte suave, porque al final, ¿quién maneja la empresa? No es la inteligencia artificial todavía, es un ser humano. Y atrás de ese ser humano hay sentimientos, hay emociones, hay energía. Y llegó el alma. Y esa energía es la que mueve multitudes. Y si sabes como líder manejarla, olvídalo. Tienes un propósito claro, puedes llevar y transformar una organización al infinito. Adelante. ¿Están listos para un mensaje final? Desde luego reconociendo esta gran labor, porque al final, como dijiste, todo esto ocurre dentro de la empresa, pero todo esto ocurre también afuera, Sí. También con los clientes, también con los accionistas. Entonces es un impacto literalmente social. Rosa, ¿estás lista para compartirnos tu reflexión final? Sí, claro. Pues yo estoy fascinada, nada más de oír Humberto. Esto yo ni en sueños me lo hubiera imaginado. Y se los pongo en el prólogo, o sea, cuando a mí me manda el libro, lo primero que le pregunto es ¿qué te pasó? ¿Dónde te perdimos? O no sé si te encontramos, pero esto está rarísimo, ¿no? Entonces, pues me puse a hablar más con él. Y claro, yo me imagino que Moni, su hermana, ha de estar ahorita llorando, ¿no? Porque lograr que este hombre hable así y se exprese así y que saque todo lo que sabe es impresionante. Entonces, pues bueno, me limito simple y lo dijo hace ratito, hoy no puedo platicar, sí, claro, es que has tenido, y la palabra que nos gusta, Eduardo, que la transformación, aquí no hubo de otra más que una transformación, ¿no? En donde empezó a descubrirse, a descubrir y en lugar de amedrentarse, salir y además de todo empezar a ver las cosas de otra forma para poder asesorar y consultar y estar un 24/7 a disposición de la gente. Entonces, verdaderamente muchas felicidades. Estoy disfrutando mucho viéndote hablar y hablar así. Más disfruté cómo escribes. El libro yo los invito a que lo disfruten porque además tiene un rigor académico tremendo, pero la forma en la que él escribe y las frases que él acuña en este libro son valiosísimas. ¿Por qué? Porque por eso se logra hacer un libro con alma, ¿no? Que eso es muy difícil. Pero bueno, en la UP, siendo egresados, la mayoría de ahí han de estar fascinados con este egresado que logra llegar a esos niveles. Y después, pues, cosas que dice Humberto ya para cerrar. No basta con adaptarse hoy, no basta con adaptarse, hay que elegir el tipo de huella que deseas dejar.
esto es brutal, o sea, son de las cosas que se van a acuñar, Eduardo, porque, bueno, verdaderamente es que, pues sí me va a transformar, pero es que además voy a elegir el tipo de huella, que además nos está diciendo cómo lo está eligiendo, ¿no? Y lo elige a base de estudio, de dominio, de control, de disciplina, pero de dejarse ver como ser humano. Y no es un título, es una invitación a liderar desde lo que somos, para dejar huella en lo que hacemos. Y por ahí nos tenemos que seguir, esperamos más, esperamos el libro que sigue, que bueno que ya le gustó porque pues se le da muy bien, y pues felices de estar aquí, muchos éxitos. Gracias. Gracias, Rosa. Un aplauso, por favor. Déjame cerrar de Rosa. Se te da escribir. Yo recuerdo a mi madre me decía, cuando era niño, mi hermana no me va a dejar mentir, eres muy inventor. ¿De dónde sacas tantas tonterías? ¿De dónde tantas imaginaciones? Ponte a escribir cuentos o libros. Yo leía mucha ciencia ficción de niño. Leía mucho a Julio Verne, a Isaac Asimov. Me encantaba. Ahora entiendo por qué me gustaba. Bueno, pues algo breve para los que nos apasiona, les repito, el tema del desarrollo humano. Yo los invito a que aprovechemos este gran resumen. Es mucho, decía, es mucho en esta información, ¿no? Rosa decía que es demasiado lo que hay aquí. Bueno, pues en los talleres que compartimos, normalmente les decimos que lo que vamos a regalarles sí tiene mucho que ver con su aspecto profesional, formativo, laboral, etcétera. Pero siempre también les decimos que lo que se van a llevar tiene mucho que ver con lo humano, porque el resto es la añadidura. ¿Quieres que te vaya bien en la empresa? Estamos aquí para eso. Sin embargo, esto que te vamos a regalar hoy va mucho más allá. ¿Quieres permanecer sano? ¿Quieres permanecer lejos de accidentes? ¿Quieres permanecer con relaciones armoniosas? ¿Quieres que tus finanzas sean sanas? ¿Quieres tener tiempo de calidad en tu vida? Sé coherente. Y la coherencia empieza desde el pensar, sentir, hacer. Y ahí está el alma inmersa. Cuando somos coherentes en ese pensar, sentir, hacer, las cosas ocurren de manera natural. Y ocurrir de manera natural está plasmado aquí. Porque este hombre que está aquí al lado es coherente y tiene la capacidad de crear obras como esta. Entonces yo los invito a que seamos coherentes y emulemos dentro de nuestro propósito de vida, desde lo que nos encanta hacer, emulemos a Humberto siendo exitosos con lo que hacemos, desde el alma. Muchas gracias. Y felicidades. Yo los quiero invitar a que revisen este libro por las referencias que hay y porque van a darse cuenta de las dos caras que tiene Humberto Arturo. Sí, Luis Armando. La parte de Humberto les va a explicar después lo que significa. Utilizamos teoría de colas, modelos de distribución de Poisson y simulaciones estocásticas. ¿Qué? Ese es el lado A de Humberto. Y el lado de Arturo lo que dice es, ahí es donde el verdadero liderazgo se activa, no imponiendo sistemas, sino creando vínculos que sanan. Así es. Así es que, para que vean, el mensaje no es o uno u otro, sino más bien ese balance. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Bueno, yo, así como dice Rosa, si tuviera que sacudir el libro y quedarme con 5 conceptos claves para la transformación, porque es como esencial en este libro, y yo te invitaría a que escribieras este libro que se llamara así, Conceptos claves para la transformación. Ya tengo El primer concepto sería prioridad de lo blando, destacando la relevancia de las competencias blandas, la empatía, la intuición,
la escucha, la contención emocional y la capacidad de resignificar como elemento esencial que puede sanar la cultura organizacional. Legado y liderazgo sería el segundo. Liderar es un ejercicio con sentido, no solo un cargo jerárquico. La sabiduría de retirarse con elegancia y cerrar ciclos con dignidad es crucial para el legado. El tercero sería confianza contra control. La confianza es un motor de resultados, sembrando libertad en lugar de control, lo que permite soltar el miedo. Integración, que es otro concepto clave para transformar, que es buscar dialogar entre lo visible y lo invisible, lo técnico y lo humano, priorizando, como decías Humberto, pausas, el silencio y los nuevos despertares en la organización. Y por último, coherencia. La ventaja competitiva más potente del siglo XXI no será la tecnología, será la coherencia. Y la conclusión, la estrategia con alma no es una tendencia, sino un regreso a lo esencial. Felicidades, Humberto. Un comentario, una acotación. Un último comentario. Primero que nada, agradecerte el inmerecido honor de moderar este panel, que ha sido una gozada. Haber podido leer la obra en primicia, que es todo un honor. Y yo me quedo ahí un sinfín de frases, referencias bibliográficas. Humberto nos sorprende en el libro con un gran contenido académico que nos ayuda para poder regresar, como decíamos, a estudiar, a profundizar en cada concepto, pero hay uno, y me costó muchísimo trabajo escogerlo, que me dejó profundamente marcado después de leer, y es que Humberto habla de una búsqueda de leer lo humano en lo estructural. Muchas gracias, mi querido amigo. No voy a hacer un cierre largo, ya platicamos hace rato. Quiero agradecer a todos esos clientes, a esas empresas, a esos ejecutivos, a esos directivos que abrieron sus corazones, que nos confiaron, nos confiaron porque somos un equipo. No solo a mí me confiaron, estas historias, lo que sienten, lo que les emociona, lo que los mueve, porque de ahí pude construir esta obra. Sin ellos no hubiera sido posible. Quiero agradecer a mi equipo consultor, porque sin ellos no estaría aquí. Ellos que conmigo dicen, bájale 2 rayitas. Ellos que se la rompen igual que yo. Y que gracias a ellos también me he transformado. Me he reconocido como otra persona, como quien realmente soy. Y también agradecer a mis amigos, están aquí presentes muchos, a mi familia, a mi socia, que siempre es un freno, parece, aguanta, mi hermano y mi socia, aguanta, todavía no, aguanta. Y sobre todo a 2 personas que ya no están con nosotros, que me formaron. Mi abuela, que me llevaba a las 3 de la mañana a vender a la central de abastos, que me enseñó la disciplina y el trabajo duro, a reconocer, a saber trabajar, a saber romperse. Tienes que estivar esa caja de fruta, va a entregar. La primera vez que me dio un mazo de dinero, dice, no te pongas nervioso, tienes que saber contar dinero. Y a mi madre, porque ella fue mi motor. Ella fue mi motor. Ella me enseñó a valorar la vida. Ella me enseñó la dignidad, la responsabilidad, y sobre todo a ser honorable. Gracias a ella estoy aquí. Y 2 mentores, Gilberto y Cristóbal, que en paz descanse. Cristóbal, un hombre rudo, rígido, egresado de West Point, que me enseñó la vida corporativa de la forma más difícil. Pero gracias a él me descubrí como ser humano. Gracias a todos ustedes. Espero que la obra les guste. Y gracias a la Universidad Panamericana. Gracias, alumno. Buenas noches.